chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Si no me conoces, me llamo Daniela. Gracias por estar en otro video de Omoda. Hoy hablaremos sobre cómo combinar correctamente tus jeans blancos. ¿Se pueden utilizar todo el año? Por supuesto que sí. ¿Se pueden utilizar en otoño y en invierno? Claro que sí. Si ustedes visualizan un paisaje de invierno, podrán relacionar la nieve o el frío también con el blanco, así que indiscutiblemente el blanco se puede utilizar y además se ve muy elegante. Puedes crear outfits elegantes, outfits casuales y outfits muy chic, así que vamos a empezar. De las primeras cosas que hay que saber, chicas, que obviamente mientras menos destrucción tenga el pantalón, mucho mejor. Esto quiere decir que se va a ver más pulido, más elegante y menos casual, es decir, lo pudieras elevar. Y de hecho, esto es también muy importante, un pantalón blanco y unos jeans blancos a lo lejos se ven casi iguales. Así que todos los pantalones que utilicemos, que los queramos tratar como unos jeans, hay que procurar que tengan una caída un poquito más pesada para que se vean invernales. Si tienes en tus manos un pantalón blanco y dices, ¿funciona? ¿No funciona? Pues lo mejor es que mientras más peso, más caída pesada tenga o tela más gruesa, se van a ver más invernales y no se van a ver con demasiado vuelo o una caída muy ligera, que eso tiende a verse muy veraniego. Así que esas son las primeras cosas que hay que saber. La primera manera de combinar tus jeans correctamente, bueno, pueden ser unos jeans de pierna recta o un poquito más ancha. Esto le daría como un look más actualizado a tus jeans. De hecho, es ideal o lo correcto sería tener dos estilos, pues obviamente el que es más ancho se ve más formal al que es de pitillo. ¿Por qué no dejar el de pitillo fuera? Simplemente porque para ciertos outfits el pitillo se relaciona muy bien con tu forma de vestir cuando quieres ser flojito y más pegadito, no todo tan aguado. Y hay una proporción que se mejora cuando tenemos algo apretado y algo más flojito. Uno de los primeros errores que cometemos es poner un zapato que es demasiado oscuro. De repente ese contraste, no dejamos que el pantalón sea el protagonista, hacemos como un corte y ese corte no nos beneficia. Lo mejor es, por ejemplo, desaparecer el zapato. ¿Cómo podemos en invierno desaparecer el zapato? Con unos botines que te van a alargar tu figura. Si hace no tanto frío o hace más calor, puedes utilizar unos tenis, unos loafers, pero algo que acompañe la figura y que de alguna manera u otra te haga ver más alta y más estilizada, que finalmente creo que es lo que todas buscamos, ¿no? Entonces, el zapato es una de las mejores ideas. Puedes siempre utilizar un top rojo. Esos top rojos como el que tengo o el que van a ver hacen que se vea mucho más invernal. El rojo es uno de los colores más en tendencia de este año. No solo este año, es un color que siempre tendemos a utilizarlo cuando empiezan los meses frío porque nos lo relacionamos un poquito más con el invierno y la Navidad. No es que queramos parecer arbolito de Navidad, pero el rojo de repente suele ser muy festivo y es muy lindo. También el labio rojo, no sé, como que complementar todo. Chicas, los blazers como el que les voy a enseñar aquí, ya les he enseñado de muchísimas marcas. Voy a tratar de dejar algunos enlaces en mi cajita de descripción, pero ese blazer blanco hace que todo tenga una historia. Siempre les he dicho, chicas, el blazer blanco es un básico de armario, me lo dirán si no ustedes en los comentarios, de invierno. A veces no lo sentimos así, pero es como el elevar un outfit casual con jeans. Si tú lo ves de lejos, pareciera que traemos un pantalón elegante que hace juego con el traje y no, son nuestros jeans. Entonces es como un punto a favor de los jeans que se pueda ver elegantísimo y puedes utilizar dos colores, por ejemplo el rojo y el blanco, o si quisieras pudieras meter otro color, ¿no? Verde, no sé, anaranjado, un chedrón, lo que te guste, pero ese blazer es súper importante para que la transición no sea fuerte y para que se vea como un traje a lo lejos. Vas a poder ir prácticamente a cualquier lado. Ojo, evita la destrucción en tus jeans. ¿Qué sucede cuando nuestro vestir es casual y de repente encontramos un suéter como el que les estoy enseñando, un suéter oversized que tiene un cuello lindo? Que esto es esencial para elevar los outfits.
tenemos que usar como elementos que captan la mirada. Puede ser el cuello, puede ser el color, puede ser el corte, puede ser el textil. En este caso es un tejido pesado, pero el cuello, pues la verdad es que es lindísimo, lo podemos bajar, lo podemos subir, es como muy agradable. Ahora, realmente no es un suéter blanco y de hecho si se fijan, no existen tantos suéteres blancos. Siempre son como beige, cremitas, avainillados y bueno, la realidad es que tampoco importa. Lo que importa es la proporción y cómo se ve. Los jeans skinny en este caso aplican perfectamente bien porque si yo pusiera un pantalón ancho pues se tragaría el outfit, ¿no? Se comería los pantalones y de esta manera voy a balancear lo que es algo pegado y algo un poquito más, pues, más voluptuoso y más pesado. ¿Con qué combinarlo correctamente tus jeans para crear un outfit con jeans blanco correcto? Pues con unos pumps nude o que tengan beigecito como los que les voy a enseñar y también podemos atarlo con un bolso que sea color caramelo, café clarito, beige. ¿Qué estamos haciendo, chicas? Una historia dentro de los beige. Si ven, ninguno es igual, no tiene que ser igual porque estamos escalonando colores, estamos hablando de una historia que tiene que ver el blanco y los beige en sus distintas tonalidades. De hecho, si no es igual, también se ve muy elegante o inclusive hasta más porque vemos distintas profundidades, a veces más oscuro, a veces con más luz, a veces con una textura diferente, como los zapatos que son beige y nude, que son como bicolores, dan como ese look un poquito más hecho y que no es perfecto, pero a la fin tiende a verse mejor, se ve como un outfit como más moderno, más vanguardista, más de esta época. Ahora, al mismo tiempo, con este suéter, de repente pensamos que puede ser un outfit para el fin de semana y decidimos que el tacón no es precisamente lo que debería de ser porque nos podemos cansar, porque el ambiente al que vamos a ir o la situación no es la idónea para utilizar tacones. ¿Qué podemos utilizar para combinar chic? Bueno, puedes utilizar unos loafers. Los loafers son muy elegantes, son como ese look old money style, como dicen en los Estados Unidos, o hacendados o heredados. No sé cómo le están diciendo al old money, pero dinero viejo y bueno, hay muchos nombres que están dando para algo clásico, ¿no? Finalmente tiene que ser clásico y elegante y los loafers son una idea. Ahora, algo más sport, pudieran ser unos tenis, que pueden ser blancos o beige, pero blanco, blanco o beige, beige, no sucios. Pero la idea es que hagamos como un look claro porque el frío también es como ese invierno, esa nieve, esos colores claros. No siempre tenemos que irnos al negro. Otra gran manera, chicas, de organizar o de crear un outfit que sea calientito, invernal, casual, chic, pero colorido. Porque no todo siempre tiene que ser monocromático. Digo, el monocromático es lindísimo, pero podemos añadir color con un verdadero suéter que te haga sentir festiva, por ejemplo este verde, o puede ser uno azul, o puede ser el que tú quieras, algo que te guste, puede ser algún morado o algún color en tendencia, como por ejemplo ahorita es el rojo. Creo que es un color que te va a hacer sentir viva y que, ojo, el blanco lo vas a tratar como cualquier otro neutro y lo vas a poder combinar con cualquier color vivo. Claro, esto hace que tu outfit se vea con vida, porque de repente beige o de repente todo blanco pudiera ser un tanto aburrido, pero cuando tú le pones un suéter, puede fusionar arriba de una camisa, por ejemplo, y dejar solamente el cuello por arriba, y puedes utilizar prendas que son oversized o simplemente como si fuese una blusa. Todo depende un poquito si quieres hacer capas o no y si vas a llevar gabardina o un blazer, porque también puede ir esto abajo del blazer que les enseñé al principio o simplemente abajo de una gabardina. O sea, la realidad es que el color es lo que le va a dar alegría al asunto y va a hacer que tus jeans se vean muy bien combinados. La gabardina, como les conté, es ideal para la temporada y yo sé, la gabardina que todas debemos de tener es una beige o una negra, pero también no hay que encasillarse en que nada más debe de ser así. Les voy a mostrar una gabardina verde que me encanta porque de hecho siempre suelo pedir gabardinas en colores. Tengo lilas, tengo rosa, tengo
esta que están viendo verde, tengo una gris, y esto hace que tenga elementos para toda la vida, porque son prendas para toda la vida. Una gabardina verde, pues no me voy a deshacer de ella, aunque pase el verde, pero son esas piezas que puedes tener 10 años con ella y no va a pasar nada. De hecho, si les interesa este tipo de videos donde tengo piezas que verdaderamente tienen más de 10, 15 años y sigo con ellas, avísenme. He pensado en hacerlo porque me parece importante. Creo que una de esas piezas sería una gabardina, ¿no? Va a permanecer una vida entera con nosotros, y si ya tenemos esa beige, pues ¿por qué no podemos encontrar algo que nos dé color y que haga que tus outfits se vean correctos, que se vean pero también diferentes? No de repente crear outfits clásicos con jeans, sino también crear outfits modernos y contemporáneos con jeans blancos. Así que la gabardina es una muy buena salida y es una prenda para toda la vida. Obviamente combinar un blazer liso es mucho más fácil pues en una cápsula de armario pequeña. Sin embargo, por ejemplo, un blazer que tenga ya tonos invernales, que tenga a lo mejor unos cuadritos, una pata de gallo, pues la vas a poder combinar perfectamente con una camisa como la que tengo aquí, que es una camisa básica, que es una camisa medio entallada, que de hecho sin querer la manché, pero no me hagan caso. Sería una camisa que todas podamos tener en nuestro armario. Es una manera muy sencilla y agregar una fantasía. Esta fantasía va a venir en un blazer. Ahora, yo siempre les voy a decir que es esa fantasía que ustedes, fantasía es el estampado del blazer, esa fantasía que ustedes escojan, traten de que sea una fantasía longeva si va a ser invierno, ¿no? Porque en invierno, pues no queremos como que tirar en sí la ropa invernal es mucho más cara a la de verano, entonces queremos aprovecharla. Búsquense, por ejemplo, un set como el que yo tengo aquí de Motif, que me fascinó, que es a cuadros, es un pata de gallo, disculpen, es una pata de gallo en color verde, pero tampoco creo que sea una cosa que yo vaya a querer modificar en 5 años, ¿no? Es un estampado muy vigente, el color es moderno y encima de los jeans se ve perfecto, es decir, tiene su pantalón a juego, pero yo lo puedo combinar prácticamente con los jeans. Chicas, otro punto que también pueden utilizar a su favor cuando quieren hacer que sus jeans se vean sport, chic, pero no aburridos, es añadir una jacket. Una jacket, no sé si recuerdan, les he comentado que es una jacket hecha camisa, que de repente puede ser sobre camisa, de repente puede ser chaqueta, de repente puede ser simplemente algo que lleves arriba, ¿no? Entonces, de estas hay desde toda la vida. La de cuadros, creo que la historia de la jacket empezó con las de cuadros y estas camisas que se ven como muy de montaña, a cuadros, pero hoy en día como que se han vuelto quilteadas. Puedes encontrarla en tantos grosores, delgaditas, con forro, sin forro, o sea, aquí hay un mundo y van muy bien con los jeans. Ahora, como tienden a ser largas, un poco más bultosas o de repente más largas, es mejor combinarlos con unos jeans más o rectos o skinny. ¿Por qué? Porque hace que no haya tanta tela y demasiado textil y te puedas engrosar. Entonces, creo que es una alternativa linda. Puedes utilizarla con una camisa abajo, con una playera, con una de tortuga, o simplemente cerrarla y que sea una camisa oversized. Aquí vale mucho la pena explorar también los zapatos, porque los zapatos hay una inmensidad. Puedes ir como al lado vaquero, al lado chic o sport chic con los tenis. Puedes agregar algo como unos loafers para hacerlo como un casual, holgadón, relajado. O sea, los zapatos también le van a dar mucha intención, pero la jacket es ideal para combinarlos con unos jeans y obviamente mientras más lisa, más elegante se va a ver. Si se van a cuadros, pues va a ser algo más casual, más sport para el fin de semana, ¿no? Hablemos ahora de cómo sería o cómo visualizo yo un outfit con una camisa clásica, por ejemplo, de seda negra. Esto sería como una combinación blanco y negro, que sería obviamente algo estilo Chanel, algo que, bueno. ¿Qué sucede con esta combinación? Bueno, es una combinación clásica, la vamos a utilizar siempre. Y una alternativa al blazer
que, ojo, puede ser seda, puede ser satín, puede ser lo que ustedes puedan adquirir y que esté bien con su presupuesto. Obviamente, si ustedes invierten en una prenda como seda, pues obviamente les va a durar más, ¿no? Siempre les dejo opciones y códigos de descuento para ustedes. No es para mí, es códigos para ustedes para que se ayuden. Y bueno, y esto hace que le podamos dar una entrada a otra opción que sería un cardigan. El cardigan abierto, en este caso yo escogí uno negro que tiene un toquecito rojo y que me hace recordar un poco a lo que es Chanel. Esta es una prenda también que tiene toda la vida en mi armario. No sé si alguien lo tiene por ahí porque había la versión blanco de Zara y había la versión negra. Yo compré dos que nunca lo hago, pero en ese caso sí le hice porque me encantaron los dos y sabía que iba a tener 1000 años ese cardigan y se iba a ver estupendo porque hasta tiene como unos botones de perla. Pero bueno, dejando atrás la historia del cardigan de Zara, creo que es una forma ideal cuando uno se imagina combinaciones icónicas. Sí, Coco Chanel, blanco con negro, súper chic. Súper chic, un toque rojo, lo hace todavía más chic porque se va a ver elegante y podemos ir a todos lados con este atuendo y es como un escaloncito abajo del blazer, pero se ve realmente bien. Ahora el largo del cardigan, esto depende mucho de ti, de tu cuerpo. Si eres alta, pues aguantas más largos, si eres más bajitas, pues solamente acórtalos un poquito para que te sientas que te alargan y que no te achaparran ni te come la tela, ¿ok? Y por último tienen que saber que también los bolsos son importantes. En este caso pues lo combiné con un bolso estilo Chanel que es de Purificación García, que nos recuerda perlas, el bolso, el quilteado, el quilting del bolso, pues son elementos que van acompañando nuestro outfit. Pudiera haber sido un bolso rojo, pudiera haber sido un bolso blanco, pero todos estos complementos ayudan a vernos siempre mejor y hacen como que todo case como debería de casar. Y bueno, chicas, espero que con estos consejos, con estos datos, puedan encontrar la realidad de cómo combinar correctamente unos jeans blancos y ver que unos jeans blancos te pueden hacer sobrevivir 10 días, una semana y no verte igual, porque estamos tratando de que sí sea una pieza fundamental en el outfit, pero la combinación, los colores y las texturas le den como que distintos estilos y distintos momentos en el día, distintas ocasiones y eventos. Esto hace que la prenda pues sea súper útil, pero a veces la escondemos y la podemos utilizar más seguido. ¿Por qué? Porque lo que importa es cómo la estamos combinando y el estilismo que le estamos dando. Mil gracias por suscribirte a mi canal. Para mí es súper importante tanto tu like como que me escribas, porque me ayudas a entender qué es lo que buscas, me ayudas a entender qué te gusta, qué no te gusta, qué te parece, qué no te parece. Y bueno, mi comunidad siempre está llena de chicas lindísimas de todas las edades, que lo que tienen en común es que nos queremos ayudar. Les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.